Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos otro sábado, lindo por suerte. La verdad que hoy sí que es primavera. Yo diría más primavera, verano que otra cosa, pero muy lindo día. Yo les decía ayer en la clase que ya estamos en las últimas, no se olviden que terminamos en noviembre, que en estas últimas clases estoy salteando un poco el programa que hice originalmente, porque hay temas que no me daba el paño no tenía demasiado material para trabajar. Y para variar un poco, leí, porque yo leo mucha cosa, y leí que hace 120 años, el 11 de octubre, hace 120 años que nació Tita Merello. Bueno, y a raíz de ese artículo me dio material justamente para preparar la clase, para hablar de un artista que realmente se ganó la vida, porque yo ahora les voy a contar su historia y realmente es una historia para hacer una película. De la desgracia más grande, porque seguramente las condiciones de vida que pasó Tita Merello en su infancia, en su adolescencia, yo diría que casi hasta los 20 años, no se le desea a nadie. Bueno, pero yendo un poco al tema, le decía que nació en el 1901, en el 1901, sí. Y su vida fue, ya de sus orígenes, de su comienzo, perdió al padre cuando tenía 7 meses, o sea que ni lo llegó a conocer. El padre era conductor del Mateo. Mateo era una especie de sulky, una especie de carro que se tiraba en aquella época, una especie de carreta. Y su madre, planchadora, uruguaya, no la podía mantener, o sea, no le daba para mantenerla. Y la depositó en un asilo. O sea, ella había nacido en Buenos Aires, había nacido en el barrio San Telmo, y la dejó en un asilo para que se la cuidaran, el asilo en Villa Devoto. Bueno, la cuestión que no quedó ahí la cosa, no se crió en el asilo, porque a los pocos años, 5, 6, 7 años, ya había salido del asilo y supuestamente una familia se la llevó para Montevideo. Por eso la duda y a veces se pone la interrogante de si había nacido en Uruguay o no. Bueno, no nació en Uruguay, pero sí estuvo en el Uruguay. Y bueno, y ese pasaje por Montevideo está confirmado. Resulta que a los 11 años, miren usted la edad que tenía y andaba dando vueltas. Por supuesto que no fue de paseo a Montevideo, no fue a veranear, fue a trabajar de sirvienta. O sea, siendo una niña, ya empezó con trabajos duros y sin paga, simplemente por la comida. Bueno, a los 11 años decíamos que la madre, que se acordó de ella, la mandó buscar, volvió a Buenos Aires. Pero seguro, la vida no cambió para nada, al contrario, siguió el trabajo, siguió la situación de hambre y miseria, y a todo esto de educación nada, o sea, no pasó por la escuela, no pasó por ninguna educación de ningún tipo. Es más, en algún momento dado se
la ocultan y parece que tiene tuberculosis, que era muy común en aquella época. Y como todos los que tenían tuberculosis o se sospechaba que tuvieran tuberculosis, los mandaban para afuera, para las sierras de Córdoba. Eso era la lógica de aquella época. Bueno, la cuestión que la mandaron a la casa de un tío que tenía en el interior, en Córdoba, pero también, ya les digo, no fue a pasear ni a tomar aire. La metieron a ordeñar vacas, la metieron a hacer trabajos manuales, la metieron a hacer trabajos caseros. O sea, la vida de ella fue continuamente trabajo y trabajo y trabajo, de lo más, o sea, cosas que un niño no podría haber hecho jamás, ella las hizo todas. Por eso dice que a ella nadie le enseñó nada. El hambre y la miseria le enseñaron, la vida le enseñó a hacer las cosas. Vuelve a Buenos Aires, la madre la vuelve a traer a Buenos Aires, y ahí empieza a rodar. O sea, ya no se conforma con seguir trabajando de sirvienta ni ayudando a la madre, sino que empieza a rodar. Y cuando digo empieza a rodar, tal cual, se hace, va por la calle, y como era muy atrevida, una de las cosas que tenía, aparte se lo enseñó la vida, a ser atrevida y a no tener escrúpulos, empezó a entrar porque de alguna manera ella sentía atracción por la parte artística, le gustaba la música, lo que escuchaba, le gustaba o sea, tenía cierta devoción o cierto, a pesar de no haber ido nunca a ningún lado, pero ella al estar viviendo en el centro de Buenos Aires, desfilaba, pasaba por los teatros, se metía, pedía trabajo, y por supuesto que la rechazaban, le preguntaban, ¿sabes cantar? ¿Sabes bailar? Y no sabía nada. Pero a tanto insistir, que al final logró que la pusieran de corista en un grupo. Y como era media feota, la ponían al fondo del grupo. Esa fue el comienzo de la carrera en el espectáculo, de la carrera de ella. Una segundona en un grupo de coristas. A todo esto, de estar ahí, se le presenta una oportunidad de hacer un papel protagónico, que para ella va a ser el debut artístico, cantando, porque ya había empezado a cantar, había empezado a insinuar esa voz que después la destacó tanto y tanto la conoció del mundo. Hizo una obra, o participó en una obra, pero que fue un total fracaso. La obra no era buena y a ella la chiflaron, la silbaron. O sea, el debut de ella, estoy hablando cuando tenía ya 20 años, el debut de ella fue lamentable. Pero, por supuesto, que no se echó atrás porque ¿qué tenía para perder? Nada para perder. Siguió adelante, empezó a cantar tango ya más en condiciones más profesionales, o sea, se hizo sentir, pidió y logró que le grabaran un disco. Bueno, la cuestión es que a través del tango ella empieza a meterse en el ambiente artístico. Se va a hacer famosa, no famosa de glamour, famosa en el sentido de que la van a empezar a conocer con un tango Titina, que yo no sé si existe el tango hoy en día, si está grabado, pero en su momento fue el que le abrió las puertas al teatro. Bueno, empieza a cantar, empieza a participar en segundo plano, como segunda artista, pero ya empieza a ser conocida, a tal punto de que se le va a conocer en aquella época como la vedette rea del tango. Ya es un algo, ¿no? Es un algo. Estamos hablando de que tiene 20 y pico de años. Ese comienzo, que fue a los tumbos, que fue en condiciones bastante difíciles,
de cualquier manera le permitió hacerse conocer y sobre todo hacerse conocer por otros artistas que le van a tolerar y que le van a hacer de alguna manera abrirle el paso para participar en otro tipo de espectáculos. Una de las que le dio una mano y la presentó en el Teatro Maipo fue Libertad Lamarque. Ya era consagrada Libertad Lamarque. Pero le vio condiciones, aparte le vio todo lo que traía detrás, que realmente se merecía una oportunidad, y le consiguió un papel en el Maipo, nada más que en el Maipo. Fíjese que estamos hablando de uno de los teatros más famosos de Buenos Aires. En aquella época era, si no era el más famoso, era uno de ellos. Y ahí sí recibió una buena crítica de la obra de teatro que hizo. Es más, la gente, la crítica en los diarios decía, la gente se olvidó del papel de Olinda Bozán, porque en realidad ella fue a hacerle el papel a Olinda Bozán, que no podía participar. O sea que de compararla con Olinda Bozán, ya en aquella época era todo un halago muy importante. O sea que ya comienza a tener una preponderancia importante. Pero miren un detalle, y esto es un poco saliendo de esta vida o de este momento. Ella tenía 20 años y no sabía leer. Una vez una persona, no dice quién, le dijo, Tita, vos con la inteligencia que tenés y con la capacidad que tenés, ¿cómo es que no sabés leer? Pero se lo dijo en buena forma, no se lo dijo como sos una bruta o sos una... No, se lo dijo en condición. Y ella siempre dijo lo mismo. Ella enfrentó las situaciones a todo de frente, nunca se le cayó a nadie, siempre dijo lo que se le antojó. Pero lo que la enternecía y la que de alguna manera le ganaba era cuando le hablaban con amor, cuando le hablaban con ternura. O sea, que ella precisaba eso, que nunca lo había tenido en su vida. Fíjense ustedes que no tuvo padres, no tuvo madres, no tuvo nada, porque todo fue laburo, todo fue lucha. Entonces cuando a ella le hablaban bien y cuando se daba cuenta que la otra persona se lo decía con cariño, esas cosas le llegaban. Y bueno, y así fue que empezó a aprender a leer, pero sin profesores, por la cuenta propia, apoyada en diccionarios, apoyada en otras cosas. Bueno, la cuestión es que Tita Merello, esta mujer que jamás se hubiera imaginado a donde llegó, termina haciendo obras de la talla de Filomena Marturana, o sea, una obra teatral de aquellas, y de haciendo papel protagonista. Y bueno, y no le digo nada cuando empieza el cine, en el 33. Ya ahí, no solamente filmó la parte, por supuesto, de la primera película de tango sonoro, mejor dicho, de cine sonoro, que fue Tango, y ahí participó Tita Merello. Pero además, después de ahí, hizo 40 películas. O sea que el cine para ella fue un bastión importante que la mostró al mundo. Bueno, ahora seguimos.